Saludos y gracias a Dios por la suerte, salud y dicha de permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire, a través de esta forma interactiva. Hoy tendremos como invitado especial al empresario Celso Marrancini, con quien hablaremos sobre diferentes temas de interés colectivo, pero como siempre hacemos, vamos a hacer un análisis de las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Bien, como no es sorpresa para nadie, absolutamente nadie, el tema principal sigue siendo el coronavirus. El coronavirus que sigue aumentando el número de casos, el número de muertos y también el número de personas recuperadas. Pero todavía no se vislumbra en el panorama la posibilidad de que amanezca con una noticia positiva en torno a estos casos y nos digan, bueno, comenzaron a bajar las cifras de muertos y de infectados. Pero mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportan que han hecho más de 25,000 pruebas. Hay una publicación por parte del Ministerio de la Presidencia de que han donado 1 millón de pastillas, 6,000 visitas a domicilios y que compraron 1 millón de esas pastillas. Todo esto son datos que dan las autoridades del gobierno sobre lo que está pasando, pero no creo que a la gente le importe mucho esas cosas. Esos datos no se retienen en la memoria de nadie. La gente quiere saber que disminuya el número de muertos y que disminuya el número de infectados. Y con relación a eso, todavía sigue en la opinión pública el tema del peregrino. Actividad multitudinaria concitada el domingo pasado en Puerto Plata, cuando este señor, que lleva varias semanas en este peregrinaje, llega a Puerto Plata y es seguido por una multitud, digamos, de idiotas que trató de violar, que violó todo el protocolo establecido por las autoridades, violó todas las reglas que se han establecido para su propia salud, para la salud de la población en términos generales. No están haciendo daño político absolutamente a nadie con esta decisión, pero bien, eso ha hecho que las autoridades tengan que redoblar la vigilancia en Puerto Plata, que sea confinada a 7 días de un aislamiento total. Yo creo que 7 días es poco, porque si los efectos del coronavirus se ven entre 7 y 14 días, que hacemos con aislar a Puerto Plata por 7 días y desaislarla precisamente en la fecha en que comienza a verse esas manifestaciones. Pero las autoridades son las que toman medidas y supongo que tienen mucho más criterio que yo para esas cosas. Otro tema importante durante esta semana es que la Junta Central Electoral sigue trabajando de cara a las próximas elecciones que habrán de celebrarse el 5 de julio. La Junta está con los preparativos a esas elecciones, ha tenido reunión con los partidos políticos y también ha tenido reunión con la Comisión de Seguimiento para reactivar los acuerdos que se arribaron en el Consejo Económico y Social. Yo creo que es prudente, que es pertinente que se haga todo para que cuando llegue el momento solamente tenga que estar pendiente la voluntad popular y la democracia, que es ejercer ese voto. Esperamos en Dios que estén dadas las condiciones, digamos, de procedimiento de salud para que la gente pueda acudir a votar de forma masiva. Un dato importante en torno a las elecciones es que yo espero, yo en términos particular, que estas elecciones sean revestidas por los mismos organismos que dieron credibilidad y legitimaron las recién pasadas elecciones. Es decir, si no hubo en este país protestas, si no hubo movimientos en las calles, fue precisamente porque hubo organismos internacionales que dieron legitimidad y seguimiento al proceso electoral, no porque la Junta necesariamente haya hecho su papel. Y como la gente todavía no cree en la Junta, necesariamente desde ahora debemos ir convocando a esos organismos internacionales para que se conviertan en veedores de nuestro proceso electoral. Pero hay otros temas importantes, y es que a pesar del coronavirus y como si esto no importara a nadie, ante la mirada indiferente de las autoridades, el aire se está volviendo irrespirable para los seres humanos que viven cerca y a kilómetros del vertedero de Duquesa. Desde los puentes usted puede ver esa humareda. Según reportes, hay más de 200 internos por afecciones respiratorias entre niños y adultos, y también hay varios muertos. Pero como estamos en tema de coronavirus, esos datos no se conocen bien, pues las autoridades parecen que solo funcionan en una sola dirección. Estamos en coronavirus y parece que no pueden atender los otros temas. Y finalmente, una información importante, pero que me llamó la atención sobremanera en esta semana, y es que ayer viernes era el día primero, Día Internacional del Trabajador,
El presidente de la República, como siempre hace, envió un mensaje a la población dominicana queriendo ser alentadora, pero para mí no lo fue. ¿Por qué lo digo? El presidente envía un mensaje al pueblo dominicano en el que pide impulsar el desarrollo, señor presidente, en medio de una pandemia, con miles de personas que han sido lanzadas a las calles y a sus casas, desempleados. Impulsar el desarrollo, presidente. Yo creo que eso no era el tema para el presidente, llevar un poco de aliento a la sociedad. Yo hubiera preferido escuchar a mi presidente, que me anuncie un día del trabajo, un día internacional del trabajo, que le anuncie al país que hará una alianza con el sector privado para garantizar los empleos de miles de personas que están siendo lanzadas a sus calles, a las calles y a sus casas. Eso hubiera sido la noticia importante, pero mandar a la gente a impulsar el desarrollo en medio de una pandemia como que no tiene lógica, sobre todo cuando el Banco Central de la República Dominicana acaba de decir que tiene los fondos necesarios para apoyar a los sectores productivos y a los hogares dominicanos. La noticia hubiera sido: el gobierno, hoy el Día Internacional del Trabajo, dice a todos los empleados del sector público y privado que garantiza por lo menos durante 3 meses su estadía en una alianza hecha con el sector privado. Pero bien, ellos son los que saben algún día la montaña parirá un ratón. Vámonos a comerciales porque ya está con nosotros el empresario Celso Marrancini, con quien hablaremos de este tema y de otros importantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el empresario Celso Marrancini, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes quisiéramos hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Celso José Marrancini Pérez nació el 11 de enero del año 1952 en Santo Domingo. Es hijo de Constantino Marrancini Risc y María Altagracia Pérez Pintado. Es licenciado en Economía con especialización en control de costos y estudios en procesamiento de materiales plásticos. También es expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Para mí un placer tenerlo aquí nueva vez en su programa Verdades al Aire. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muchas gracias. De nuevo, un placer de estar con ustedes. Y más en este día, 1 de mayo, que celebramos el Día del Trabajo en esta crisis, donde tanta gente no tiene trabajo y donde yo espero que gobernados y gobernantes tomemos las decisiones que más pueden beneficiar a esa gran cantidad de personas que hoy no saben qué comer. En ese mismo tenor, yo quisiera saber su valoración sobre los efectos del COVID aquí en el país. ¿Cuál es su evaluación? Ya salió un decreto postergando por 17 días más y hoy amanecemos con una cantidad inusitada de muertos y de infectados. Bueno, yo creo que nosotros tardamos mucho en tomar las medidas. Yo creo que las consecuencias de la suspensión de las elecciones de febrero la estamos pagando, porque si nosotros hubiésemos hecho lo que hicimos después de las elecciones en marzo, antes, probablemente no tendríamos lo que está sucediendo. Se están tomando todas las medidas. Esta extensión de 17 días más es una nueva medida. El gobierno, nadie estaba preparado para algo como esto, pero indudablemente, así como uno tiene que reconocer que se han tomado cantidad de medidas adecuadas, pertinentes, se ha ido acelerando el proceso en los hospitales y clínicas de atención a los pacientes, se están haciendo una mayor cantidad de pruebas, tal vez no las suficientes. Pero entonces permitimos un evento como el de Puerto Plata el domingo pasado, o aquel ya de hace algunas semanas del cierre del Puente Duarte, eventos donde termina que fueron los extraterrestres que lo autorizaron. ¿Qué le parece a usted lo que allí pasó? Yo creo que realmente eso es imperdonable. Eso pasó ante los ojos de las autoridades civiles, autoridades militares,
autoridades electas, incluso apoyado por por el padre Chelo. O sea que eso no quiero decir que la iglesia lo apoyara, la iglesia no lo apoya, lo apoyaba un sacerdote, o sea que ahí había una irresponsabilidad generalizada en ese evento de Puerto Plata. Después se va al otro día a cerrar Puerto Plata, cuando ya realmente ha habido. Y aquí, desgraciadamente, se permitió la entrada de dominicanos, tanto de Nueva York como de España, sin ningún control. Había que, no era no permitirles entrar, era obligarles inmediatamente entraran al aeropuerto a ponerse en cuarentena como estaban haciendo todos los países. Pero eso es lo que se está haciendo, tengo entendido. Ahora, Entran y se les confina en cuarentena. ahora, todos los que entraron en esa época, nadie se llevó a cuarentena, desgraciadamente. 2.200 dominicanos muertos en Nueva York. Eso, Nueva York tiene una pandemia inmensa. También probablemente erraron en sus medidas iniciales. Las medidas iniciales son muy importantes. Ahora vemos a un ministro de salud que está dedicado en cuerpo y alma a resolver esto o hacer lo que pueda, porque esto no es un problema de una sola persona. Esto es un problema de todo el Él mundo. está haciendo lo que puede o lo que hay que hacer. ¿Cómo usted valora el manejo de esta crisis? A veces lo que puede, porque yo estoy seguro que él quisiera mucho más, pero esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo de conjunto, esto es un trabajo de todo el mundo y hay que preguntarse si todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando eso yo no me refiero específicamente ni a empresarios ni a gobierno, yo me refiero a la misma población que muchas veces desoye los llamados al toque de queda, los llamados a quedarse en casa. Pero lo importante de esto, Adolfo, es que esto ha dejado descubierto más aún todavía la enorme pobreza que existe en la República Dominicana. O sea, ¿cómo tú ¿Cómo le pides? así? O sea, esto ha evidenciado que los números sobre la pobreza no son los que se le decía a la gente. No, lo que evidencia es que hay una gran diferencia, de que de que es posible, como país hemos crecido, pero todavía tenemos una pobreza que lacera. O sea, ¿cómo tú le pides a alguien que se quede en casa cuando esa persona lo que tiene son 4 paredes de cartón y un techo de zinc? Indudablemente no se puede quedar en casa. No, yo creo que eso tiene que servirnos de experiencia. Esto es una crítica no a un gobierno, esto es un problema de todos los gobiernos anteriores y que esperamos que los futuros empecemos a tomar el aspecto de la vivienda con mucho más seriedad, el problema del empleo. O sea, aquí hemos crecido como país y eso, el que diga que no, realmente el 5, el 6, el 7%, hasta el 11% que se ha crecido en ciertos años, es real. Pero el país tiene ahora que asumir un problema serio en medio de un proceso electoral, que no todas las medidas, por ejemplo, medidas de alivio que se pudieran tomar, solamente se pueden tomar hasta el 16 de agosto, porque ahí vendrán autoridades nuevas que posiblemente continúen las mismas o no. Bien, pero ahí vamos a llegar. Me gustaría ir como Jack, el destripador, por paso. Y en ese ¿No? sentido quisiera saber, en el sector empresarial, ¿cómo está afectando esta pandemia? No, tremendamente. O sea, eso no. Mira, lo primero es que hay que estar claro que el país en enero y febrero venía con un crecimiento impresionante. O sea, que aquí hay empresas que hablaban hasta de crecimiento de un 25 y un 30% comparado con el año anterior. Definitivamente, nosotros como país habíamos gozado de la bonanza más larga de la historia, no de la República Dominicana, sino del mundo, y especialmente de los Estados Unidos. Y todos recordamos que cuando Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Entonces, ese crecimiento, cada punto de crecimiento de Estados Unidos repercute en 3 en la República Dominicana. Si los Estados Unidos crecen 2, nosotros crecemos 6 o algo más. Definitivamente, el impacto a todos los sectores, empezando por el turismo. Vamos a ver qué pasa con las Sin remesas. embargo, según los datos de organismos internacionales, lo más que nos puede pasar es que no haya crecimiento, Ojalá pero que, tampoco vamos a ojalá tener un que, decrecimiento. Ojalá que fuera así, Adolfo. Yo creo que lo que todos queremos es eso. Indudablemente, yo admiro cuando los organismos internacionales hacen esos cálculos, porque ahora mismo, si tú me preguntas a mí,
¿cómo yo puedo hacer un cálculo de mi empresa? Yo te digo que no, que yo sería un mentiroso, y cualquiera que diga ahora mismo, bueno, los economistas todos tenemos una gran ventaja, y es que cuando los datos no dan, encontramos otra excusa para explicar por qué el dato no dio. El economista es como el fanático en el play, que nunca se equivoca. El que se equivoca es el manager, que debió Sin haber embargo, sacado. yo quisiera su valoración, su valoración. Los empresarios proponen volver a trabajar de forma escalonada, pero los casos de COVID siguen subiendo de formas que son alarmantes. Y los augurios de la Organización Mundial de la Salud para República Dominicana son que a partir de la segunda semana de febrero todo va a empeorar debido al comportamiento de la gente. De febrero. Sí, digo No, de mayo. no, realmente eso no es así. Hay muchísimas gráficas, y ahí te digo que aquí se teoriza muchísimo, porque yo tengo una gráfica que para que para principios del mes de junio prácticamente la curva estará aplanada. Pero ¿de Entonces, dónde usted saca esa gráfica? Supongo que bueno, la de la de, OMS tiene que ser más de los efectiva que mismos, la suya. de los mismos sitios donde tú sacas las tuyas. Hay De la 10.000. OMS. Bueno, hay 10.000 gráficas. Hay un científico israelita que dice que esto, así como vino, va a desaparecer. Hay otros que dicen que el calor y la humedad influyen para que el virus no se reproduzca. Entonces, si nos vamos a llevar en teorías, las teorías son 10.000. Aquí lo que hay que ir llevando los números día tras día, y definitivamente pensar en cómo paulatinamente, tomando todas las medidas del lugar, se va reabriendo esta economía. Usted propone que comencemos a trabajar de forma escalonada. Definitivamente, Adolfo, con un 50% o más de economía informal, este país no lo aguanta. Pero ¿por qué si el COVID está creciendo? Porque más fácil te mata el hambre que el COVID. Tan sencillo como eso. Es así. Óyeme, aquí el trabajador informal, no te pongas a contarlos. Si tú empiezas a hacer una lista de sectores informales, no la terminas y no vas a dormir por las próximas 3 semanas. O sea, esto es una cuestión de mucha conciencia. Ahora, nosotros no estamos cerrados, no vamos a los supermercados, no vamos a las farmacias, no anda, tú vas en la calle y ya en la calle hay tapones. O sea, que eso de que este país está cerrado después cuando entra en efecto en las 5 de la tarde, que se cierra, y la gente, si las encuentran en la calle, la policía los detiene. Pero después el país no está cerrado, la gente va a los supermercados, la gente va a la farmacia. Me dicen que había una plaza el otro día donde había gente caminando. Entonces, Sí, hay plazas que están vendiendo hasta alimentos bueno, imagina, bueno, o alimentos preparados. ¿qué tú quieres? Que no vendan. No, no, yo no sé. Yo quiero la opinión. No, yo creo que sí que tiene que hacerse, Adolfo, porque la gente necesita comida, la gente necesita empezar a trabajar. O sea, tú y yo estamos muy bien porque tenemos un salario, por lo menos todavía no lo están pagando. Yo espero que a mí, Yo estoy... bueno, yo esperamos eso, pero hay cantidad de gente que hoy no están cobrando. Mire, se critica a algunos sectores que los empresarios no han sido suficientemente solidarios con esta crisis. Como una muestra de patriotismo, por ejemplo, ¿cómo podrían los empresarios garantizar a su empleomanía la estabilidad, que no van a ser cancelados durante 3 meses? Eso sería un gran aporte. Mira, siempre es muy fácil criticar a los empresarios. Yo creo que esa es yo creo que la pelota del país, la pelota de ping-pong, somos los empresarios. Aquí se critica a los empresarios para todo, y aquí se olvida que los empresarios somos el motor del desarrollo. Hay muchísimas empresas que están manteniendo su empleomanía, muchísimas. Hay otras que no tienen esa capacidad. Hay otros que no le da la gana. Ahora, en otros países, el gobierno ha reducido en un porcentaje los salarios de los empleados públicos. Aquí no se ha hecho. Aquí mantenemos el barrilito, aquí mantenemos los gastos. Entonces, no le tiremos todo a los empresarios solamente. O sea, la indiferencia, los empresarios no somos indiferentes. Los empresarios estamos repartiendo comida, estamos apoyando, a veces silenciosamente, y eso es un pecado, a veces, por uno quedarse callado. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces ustedes nos critican. Porque muchas veces es como la pata y la gallina. Ponemos mejor huevo, pero no lo cacareamos. Porque muchos de nosotros decimos que lo que haga la mano derecha, que no se entere la izquierda.
pero realmente sin los empresarios, ese crecimiento del 6%, ese 7% que nos vanagloriamos como sociedad, no existiría. Hay cantidad de empresarios haciendo sacrificios inmensos. Hay cantidad de empresarios con sus empresas cerradas aportando dinero. Unos lo dicen, otros no lo dicen. Cada cual tiene su forma y su política de responsabilidad social empresarial. Pero dejemos de criticar al empresario, porque entonces tendríamos que criticar en Colombia, en Europa, en El Salvador, en muchísimos sitios. El gobierno ha reducido los salarios en un 20 y en un 30% de sus funcionarios. Aquí no Yo sé que usted es un hombre extremadamente solidario. En sus empresas, ¿cómo ha manejado las crisis? No, todos están cobrando. Nosotros Todo. Nos inscribimos en FASE y FASE paga los 8.900 y el resto lo pagamos nosotros. Pero están todos garantizados. Están todos trabajando. Digo, trabajando no, cobrando. Trabajando no. Pero están todos cobrando su salario. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, usted podría aguantar eso? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Yo espero que sea siempre. Hay empresas que lo han hecho, hay otras que están empezando a reducir un porcentaje, porque hay que tener en cuenta también que las personas están gastando menos. O sea, hay ciertas cosas que se pueden ir reduciendo porque las empresas no lo van a aguantar si esto se extiende demasiado. Por eso es que nos oyen decir, empecemos a abrir paulatinamente, porque no es verdad que este país ha estado cerrado completo. Este país, es más, yo creo que la mejor demostración de que no estamos cerrados completo fue Puerto Plata, tan sencillo. Bien, vámonos a una primera pausa comercial de 2 minutos. Continuamos con esta interesantísima entrevista con Celso Marrancini. Perfecto. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el empresario Celso Marrancini. Mire, en el día de hoy el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un préstamo de $650 millones al país para ser invertidos exclusivamente en asuntos relacionados con el COVID-19. ¿Crees que es necesario, estamos en condiciones de recurrir a un préstamo de esa magnitud en medio de esta crisis? Sobre todo cuando las autoridades dicen que estamos bien. Yo no creo que debemos recurrir a un préstamo, yo creo que debemos recurrir a muchísimos préstamos. A muchísimos. Pero por supuesto, Adolfo, nosotros no podemos estar bien. ¿Cómo vamos a estar bien si el turismo está en cero? Si las remesas todavía no sabemos cómo van a ser afectadas. Si el 80% de la industria nacional está detenida, el comercio está cerrado. No podemos estar bien. O sea, realmente que estemos buscando soluciones, pero ahora mismo... Entonces las autoridades del gobierno mienten. Yo no estoy Porque como yo le digo que estamos bien, perdóneme, no es una invención mía. ¿Qué es lo que ha dicho, perdóneme, el Banco Central ha dicho. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que es estar bien? Exacto, le quiero explicar. El Banco Central ha dicho, y está en mis notas, que tiene fondos necesarios para apoyar al sector productivo y a los hogares dominicanos. Si tienen los fondos necesarios, ¿por qué hacer un préstamo? Ahora explícame si tú que eres tan acucioso en economía, puede estar bien, no la República Dominicana, no, cualquier país, cuando el petróleo, por primera vez en la historia, el precio del petróleo es negativo, porque no hay dónde almacenar el petróleo. Entonces, una cosa es que se estén tomando medidas, se han tomado medidas, lo ha tomado el Banco Central, correctas, incluso mucho más rápido que otros países. La Dirección General de Impuestos Internos ha dado cantidad de facilidades. Ahora, eso no quiere decir que estemos bien, por Dios, porque si estar bien es tener, si estar bien es tener la industria cerrada, el comercio cerrado, el turismo en cero y las remesas que no sabemos y que definitivamente van a ser afectadas, porque las fuentes grandes de remesa de la República Dominicana son Nueva York y Madrid, y es donde el COVID-19 ha afectado con gran severidad. Si eso está bien, mira, despreocupémonos. Si tener hace pocos días estaban inscritos en FASE ya casi 700,000 dominicanos. Si eso está bien, Adolfo, magnífico. Entonces, pues no hay problema. Vayamos. No, pero yo estoy, mire, perdóname, yo estoy
Total y absolutamente de acuerdo con usted. Una cosa es que se diga que se están tomando las medidas, porque eso que tú estás diciendo, tú estás manejando la información. No, 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 perdóneme. Sí, 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 sí. Perdóneme, hermano mío. Yo no, Espérate, mire, espérate. perdóneme, perdóneme. Yo le he leído textualmente, o sea, no estoy manejando nada. Y yo Una estoy en el cosa. fondo de acuerdo con usted. Ahora, Lo que yo creo es que la forma en que el gobierno está manejando las informaciones no es la correcta. explica, no, no, yo creo que el gobierno tiene que irlas manejando, el gobierno no puede tirarlo todo a la calle. Ahora, simplemente vamos a hacer un cálculo matemático, ni siquiera ninguno estudiamos economía. El Banco Central tiene alrededor de 7 mil millones de dólares de reserva, ¿correcto? Y el turismo son 8 mil, 9 mil millones menos, nada. Entonces, por eso es necesario en este momento tomar prestado. Muy bueno el préstamo del fondo. Yo esperaba que nos dieran 1.000 millones, no 650, pero hay que irse al Banco Mundial, hay que irse al BID, porque otros países lo están haciendo. Hay que ver el paquete que, que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, 2 billones de dólares, y acaba de aprobar otro de casi 500 millones de dólares. Realmente, aquí hay que hacer algo parecido a lo que se hizo en el 2008, donde se tomaron financiamientos y en una situación totalmente diferente, porque era cierto que había una crisis mundial como consecuencia de las hipotecas basura, pero no había una crisis sanitaria. Entonces ahora tú tienes una crisis sanitaria con una paralización total de la economía mundial. Tú puedes contar con los dedos de la mano los aviones volando. American, Delta, todos están en una situación tremendamente difícil. ¿Cómo cayó la bolsa? La bolsa de valor de los Estados Unidos cayó porque el mundo estaba bien. No. Entonces, una cosa es tomar las medidas para que este impacto sea lo menos gravoso posible, pero pensar que no va a tener consecuencias realmente las tiene. Usted no teme como temen algunos sectores del país, sobre todo en el sector político, que en una época de pandemia que ha coincidido con una época de proceso electoral, esos recursos, producto de préstamo, puedan ser desviados, utilizados en otras cosas. Mira, esa posibilidad la hay no solamente en tiempos de pandemia, esa posibilidad la hay siempre. Entonces, lo que la sociedad tiene que estar vigilante de eso. Porque eso es un problema de siempre, no de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, sino de todos. Hay que vigilar la forma como se usan los recursos. Eso es natural. Ahora, que en momentos de elecciones nosotros sabemos de toda la vida cómo han sido los procesos electorales en la República Dominicana. Inclusive, nosotros tenemos políticos que dicen cuando están en la oposición que las instituciones son débiles y después dicen que no, que son fuertes. No, nosotros tenemos instituciones muy débiles, desgraciadamente, y no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de todos los gobiernos y responsabilidad de la sociedad civil, que no ha sabido exigir más fuerte instituciones que cumplan con su rol fundamental. Mira, quisiera su valoración. ¿Usted está de acuerdo o podría decirme cómo ha colaborado el gobierno con el sector empresarial? ¿Ha sido efectiva la colaboración? ¿Tiene alguna vía en el que, qué sé yo, esa coadyuvación ayude a todos? Sí, ha sido efectiva. Realmente ha habido facilidades tremendas por parte del Banco Central. Pues, el Banco Central ha facilitado recursos tanto en pesos como en dólares a la banca para que la banca eh, financie a sus clientes con tasas entre el 8 y el 9%. La renta ha dado cantidad de facilidades sobre el pago de impuestos sobre los activos, sobre el anticipo, ha pospuesto cantidad de impuestos, o sea que realmente esas medidas son las que todavía nos mantienen a flote, a pesar de la desaceleración de la economía y del cierre de múltiples industrias y múltiples comercios. ¿Podría cuantificarse cuánto ha aportado el sector empresarial al que usted pertenece a esta crisis? Si es posible, si no. Eso es muy difícil porque una cosa es lo que tú aportas como ayuda directa a las necesidades de la población
Y eso es incontable siempre, porque hay algunos que lo dicen, hay otros que no lo dicen, hay unos que mantienen los empleos de sus empleados, otros que no. Eso es una cifra extremadamente... Como conjunto no han hecho un aporte, no. No, sí, como, bueno, y ahí hay un grupo que a través del CONEP ha aportado 450 millones de dólares. Hay otro que no lo hemos hecho a través del CONEP, sino a través de otras asociaciones, a través de juntas comunitarias, a través de la iglesia, a través de los bomberos, a través de iniciativas que se hacen en barrios de escasos recursos. Otros lo han hecho de la forma que entiendan. Pero yo te diría que perfectamente yo no me equivoco si se calcula en 750.000 millones el aporte del empresariado, sin contar los salarios a empleados que no están laborando. Mire, como Día Internacional del Trabajador, el presidente ha hecho una recomendación, uno de esos mensajes que él manda al país, está pidiendo a la sociedad impulsar el desarrollo. ¿Cómo podemos impulsar el desarrollo en medio del COVID? Mira, el COVID va a ser una forma de vida hasta que no se encuentre una vacuna que está avanzando. Yo creo que nos va a enseñar a hacer a tomar más medidas de higiene como sociedad. Pero yo entiendo que tendremos que ir viviendo con él por los próximos meses o tal vez años. Y eso lo que obliga es a las empresas el distanciamiento entre empleados, lo que obliga es obligar a las personas o enseñar a las personas lavado de manos. Mira, yo vi una experiencia muy bonita en Jarabacoa, me la mandaron por WhatsApp, donde se han puesto en el pueblo estaciones de lavado de manos con agua y jabón. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas, lo hemos visto en otras ciudades, hemos visto alcaldes limpiando las calles, hemos visto incluso alcaldes obligando a que la gente se mantenga a la distancia obligatoria con un chorro de agua. O sea, hay muchísimas medidas. Multas, hay países que multan a las personas si no andan con una mascarilla, a las personas si desobedecen la distancia entre una persona y otra en un banco, en un En su supermercado. opinión, ¿el toque de queda ha surtido efecto? Ya, medianamente, yo creo que medianamente, sí. Yo tal vez aquí, te digo, es una población difícil de controlar por las condiciones en que vive gran parte de nuestra población. Pero yo creo que sí, que lo ha surtido. Tal vez ha habido necesidad de mayores medidas, tal vez ha habido descontrol en ciertos momentos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué toque de queda si permitimos otras cosas que no deben de ser? Pero yo creo que en sentido general el toque de queda era necesario, sumamente necesario. El cierre de los comercios, con lo doloroso que era necesario. Pero de nuevo, ahí viene el asunto de la reapertura escalonada. Busquemos aquellos que tienen menos concentración de personas, aquellos que van tomando medidas adecuadas. Costa Rica, por ejemplo, ya abrieron los Aunque restaurantes. el COVID siga creciendo. Es que realmente no necesariamente tiene que seguir creciendo si se toman las medidas. Pero está creciendo. Bueno, entonces cerremos el país y moramos de hambre. ¿No Pero será sí, mejor tomar en serio las medidas para ¿eh? ver qué efectos surten realmente estas medidas y luego de verificar el efecto de las medidas, comenzar a aperturar? ¿Quién Porque las tiene que, medidas indican que si se hacen las cosas bien, podemos comenzar como están los países de verdad. Los quién, países que están comenzando la apertura, primero tomaron las medidas en serio. quién tiene que tomar las medidas? El gobierno, supongo, y la Gobierno. ciudadanía tener conciencia. Bueno, entonces, ¿cómo tú haces que una ciudadanía con bajo nivel de educación y con viviendas donde no puede quedarse, o que tiene que salir a la calle a buscar comida? Porque dime tú, el platanero, el Pero yo chiripero. supongo que eso pasa en todo el mundo, ¿eh? No es aquí nada más donde se sufre No, hambre, donde hay gente que tiene que salir a buscar comida. hay sitios peores que otros, indudablemente este no es el peor, pero yo seguro que lo mismo pasará. Tú te quedarías en tu casa sin salir a buscar la comida si tus hijos tienen hambre. Sí, pero si se hubiese tomado en 15 días en los países que se han tomado esa medida, la gente también tiene la misma necesidad que nosotros. Pero bien, Adolfo, es nosotros un no, asunto nosotros no pudimos tomar la medida en el momento que teníamos que tomarla, desgraciadamente. que no. No, no, claramente, es así. Nosotros debemos haber tomado las medidas en febrero, pero nosotros tuvimos un proceso electoral fracasado y tuvimos que ir a elecciones el ¿Y 15 de por qué marzo. usted cree que no se tomaron el momento que había que tomar?
porque era en febrero que había que tomarlas. ¿Pero por qué no se tomaron? Porque teníamos unas elecciones por delante, Adolfo. O sea, priorizamos las elecciones en torno a esto. Bueno, teníamos unas elecciones. Es una lástima que las elecciones hubieran fracasado en febrero. Bien, mire, me gustaría su valoración sobre los presuntos actos o intentos de actos de corrupción con licitaciones amañadas en medio de una crisis tan dramática como esta. Mira, yo creo que la dirección de compras tomó la decisión que tenía que tomar y fue cancelar las compras de todas esas personas. Eso sucede no en tiempo de pandemia, eso sucede siempre. Hay siempre aprovechados que quieren lucrarse eh, in, indebidamente. Entonces yo creo que las medidas tomadas por la dirección de compras y contrataciones fue la adecuada, suspender a todas estas empresas. Eso fue una medida del gobierno, no de compra y contrataciones. Bueno, compra y contratación es parte del gobierno, En lo Adolfo. ejecutivo. No, no, Mire, pero está bien. compra y contratación es parte del gobierno. ¿Quién tomó la medida? La medida se tomó. Exactamente. Mire, a pesar del COVID, están aquí haciéndose todos los aprestos para las próximas elecciones. ¿Cuál es su valoración en ese sentido? Que para el 5 de julio podremos hacer las elecciones, que hay que tomar una idea que hemos discutido algunos, indudablemente nosotros no somos Junta Central Electoral, que se podría dividir de nuevo la votación entre hombres y mujeres, o sea, las mujeres en la tarde, o en la mañana, y empezar más temprano y terminar un poco más tarde, permitir que las personas más vulnerables puedan votar temprano, las de aquellas de más de 65 años de edad, o que tengan alguna condición específica, tener todas las medidas de seguridad. Otros países han votado ya en medio de COVID también, tomando las medidas adecuadas. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Celso Marrancini. Antes de irnos a una pausa, usted dice que están dadas las condiciones, que podemos tener elecciones, como ya se ha hecho en otros países. Así es. Yo digo que hay que crear las condiciones, o sea, hay que crear las condiciones de control en los colegios electorales, inclusive si hay colegios electorales que tienen demasiados votantes, abrir otro colegio al lado. Se pueden buscar todas las formas habidas y por haber. Nadie puede entrar a un colegio electoral sin máscara, sin mascarilla. Nadie tener las famosas manitas limpias a la entrada y a la salida del colegio electoral. O sea, todo eso, tener las precauciones con los miembros de la mesa, todo eso se puede hacer perfectamente. Hay algunos que dicen lo de no entintar el dedo, eso puede ser algo, eso yo no tengo idea, había que preguntarle a un infectólogo, yo no soy infectólogo, yo por suerte no soy todólogo como muchos, habría que preguntar si eso realmente representa un peligro y buscar... No tintar el dedo. No tintar el dedo. Esa tinta debe ser suficientemente fuerte como para matar un virus. Hay muchísimas cosas. Bueno, está la teoría que yo te decía ahorita, de que en el verano y con la alta humedad, el virus dura minutos. O sea, ojalá que eso sea cierto. Y, mire, ¿cómo te valora el comportamiento de la clase política en medio de esta pandemia? Mira, eso es incómodo de valorar porque indudablemente cada parcela quiere sacar ventaja. Entonces, unos más que otros. Yo creo que aquí se debió de haber prohibido totalmente cualquier tipo de anuncio político, cualquier tipo de participación política. Pero no la hay, lo que hay es participación de los políticos. No. Tú tienes muchísimos anuncios de políticos en YouTube. Y bueno, no hay participación. Tú no tienes un meeting porque nadie le va a ir al meeting. Pero sí hay política, debió haberse prohibido. Y en eso la Junta siempre ha sido débil. No esta, no todas las juntas nuestras no respetan el inicio de campaña. Después salen, bueno, ya está abierta la campaña, después que los candidatos tienen 4 años haciendo campaña política. No se controla el uso de los recursos del Estado. La oposición critica el uso de recursos del Estado, cuando llega al gobierno usa los mismos recursos. A nosotros nos falta esa fortaleza de una Junta Central Electoral que tenga la capacidad incluso de hacer que un candidato pida excusas. Yo recuerdo, estando en El Salvador hace muchos años,
había una campaña municipal y un candidato a alcalde puso una valla 3 días antes de la apertura de la campaña. Y ese alcalde debió de ir a la televisión a pedir excusas a los electores y se le obligó a quitar la valla y una multa. Aquí no. Aquí, Adolfo, no te ponen un afiche arriba porque tú te mueves y no te lo pegarían arriba. O sea, aquí no hay... Mire, hay una forma de evitar esta politización en medio del COVID y es lo que ha pedido la oposición. La oposición tiene ya un mes y algo pidiendo una unidad nacional en la que participen los partidos políticos y el gobierno y los empresarios para enfrentar este problema. Eso es una verdadera lástima que eso no se haya dado desde el primer día que se declaró la pandemia en la República Dominicana. Este no es un momento de colores, este es un momento ni de preferencias políticas. Este es un momento de una unidad de todos los sectores. Y eso, desgraciadamente, en uno de mis artículos en El Caribe, yo decía que esto es como la pelota. En la pelota tú eres de uno de los 6 equipos, pero cuando vamos a la Serie del Caribe, todos somos dominicanos. Y aquí ha faltado eso definitivamente, que se reúnan todos, la clase política, la sociedad civil, los empresarios, las iglesias, organizaciones como Juan 23, todas esas organizaciones de la sociedad civil que tienen un peso ya en la sociedad que nadie puede pensar en no tomarlas en cuenta. Entonces, eso ha faltado porque ha primado esas diferencias políticas naturales que se dan en las campañas y mucho más en nuestro país, donde aquí o estamos en política o estamos en pelota. Pero ¿a qué se puede atribuir que el gobierno no haya asumido ese pedido que le ha dado la oposición y los empresarios de un gobierno de unidad? Yo te diría que básicamente porque estamos en campaña. Porque estamos en campaña, en medio del COVID. ¿Se ha politizado el COVID? Yo no te diría que sea politizado, yo te diría que no se quiere darle participación a nadie porque se entiende que esa participación podría significar ganancias de votos para un lado o para otro. Ese es mi humilde entender. Yo opino como muchos de que esto se debió de haber convocado a una gran cumbre con todo. Mira, y no solamente los 3 candidatos de los partidos ahora que podamos decir mayoritarios, sino a todos los candidatos que estén terciando en estas elecciones, porque cada uno de ellos tiene una opinión que puede ser valiosa, tiene seguidores, unos más que otros, que pueden instruirle, o sea, de cómo comportarse en esta época, de cómo proteger su familia, de cómo protegerse del que no se protege. Mire, hablando de los candidatos, usted ha mencionado a los 3, en medio de la pandemia también hay inusitadas encuestas. La última encuesta coloca a Luis Abinader con un 42%, Leonel un 31% y Gonzalo con un 22%. Usted siempre da seguimiento a esas cosas desde su esquina. ¿Cuál es su valoración sobre estas encuestas? Mira, eso sería meterme en un aspecto político que en este momento yo no creo que sea conveniente. Acuérdate que hay encuestas y encuestas. Cada cual hace sus encuestas, cada cual entiende, hace las encuestas que más le convenga. Y yo creo que ni siquiera, yo creo que ahí vuelvo a la Junta Central Electoral. Si yo fuera miembro de la Junta Central Electoral, yo no estaría permitiendo encuestas en este momento. Yo estaría apoyando a las autoridades que no es asunto de la Junta, pero a través del apoyo de tomar decisiones, estaría apoyando al ministro de Salud Pública, que necesita que lo apoye todo el mundo. Y a veces al ministro de Salud Pública lo veo solo, lo veo como un llanero solitario, que no es así. Hay muchas instituciones involucradas, pero se le ve solo. Mire, aunque no es un propósito de absolutamente nadie, en una crisis siempre hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica más que otro. En esta crisis, en términos políticos, ¿quién usted cree que ha salido beneficiado? Yo te lo digo después del 5 de julio. Dígame. Que te lo digo después del 5 de julio. No, así no, así no. Acá usted es un hombre que siempre me contesta. No, porque realmente eso es algo que uno no puede medir, porque aunque alguno salga más que otro, eso no necesariamente quiere decir que lo pueda beneficiar. O sea, tú no sabes cómo reacciona la población. Eso habría que hacer una medición
realmente imparcial, una medición no política, de quién ha trabajado mejor, de cómo ha sido el desenvolvimiento de cada uno de los candidatos en la campaña, y yo no tengo esos datos. Bien, exacto, esa me gustó más. Bueno, gracias por participar nueva vez en este programa. Para mí siempre será un placer, querido amigo, tenerlo en este programa. No salga este fin de semana, están prohibidos ir de vacaciones. Yo estoy en mi casa desde el principio, no he salido a ningún sitio. Bueno, que Dios me lo bendiga. Igualmente, cuídate mucho.